Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo que miran por este canal siempre las enseñanzas, las prédicas que subimos con amor y cariño para todos ellos, para todas aquellas personas que quieran entender, saber la palabra de Dios, la cual impartimos con mucho respeto por este medio. Por este medio que hoy en día existe. Y bueno, la Iglesia de Cristo tratando de dar un mensaje por este medio, por todo el mundo. Hermanos, le vengo a traer una prédica que se titula La palabra de Dios permanece para siempre. Como podemos ver, hermanos del mundo, y eso lo sabemos, que nuestro Dios nos deja su palabra, nos deja la palabra para que nosotros nos guiemos por ella, para que la humanidad, los países de todo el mundo, las naciones, se guíen por su palabra, la cual contiene vida eterna, la cual nos habla el camino, cuál es el camino, cuál es la brújula que debemos de seguir todas las naciones del mundo. Nuestro Dios, por medio de su palabra, nos habla, nos indica, nos corrige, nos advierte. En su palabra están las profecías que están por suceder. Muchas profecías nuestro Dios tiene en su palabra. Muchas, unas que ya han ocurrido y otras que están por ocurrir. La palabra de nuestro Dios, llamada la Biblia, que conforman, hermano, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, la cual es la palabra de nuestro Dios, que es poderosa, que es poder, que es poder. Y en el mundo, bueno, se distribuye por todos lados. Muchas iglesias en el mundo distribuyen la palabra de Dios para que mucha gente en el mundo la lea y se mantenga en ese sentir de leer la palabra de Dios, porque ahí, repito, es donde está el camino. Ahí es donde conocemos nosotros como personas la verdad. Como dice la palabra de Dios, conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Nos hará libre de las mentiras de este mundo. La palabra de Dios nos advierte tantas cosas que debemos nosotros apartarnos de muchas cosas indebidas que este mundo ofrece. La palabra de nuestro Dios, la cual ella enseña tantas cosas, corrige a las personas, edifica a las personas. Cómo debemos nosotros comportarnos como personas, Es la palabra de nuestro Dios que Él deja para que nosotros seamos obedientes a ella, para que nosotros nos dejemos guiar por su palabra. Por su palabra. Dice su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Repito, la prédica se titula La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre, la cual, bueno, en el mundo entero se está distribuyendo por muchas librerías en el mundo. Está la palabra de Dios para todos aquellos que desean escudriñar las escrituras, para todos aquellos que desean conocer la verdad, conocer de Dios.
Repito, que está el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y como yo siempre he hablado, perdón, como yo siempre he hablado en las prédicas que subo por aquí, bueno, en la palabra de Dios debemos identificar qué es lo que está vigente y qué es lo que está en práctica. Qué es lo que nosotros debemos de practicar hoy en día como siervos del Señor. Como siervos del Señor. Y por la palabra nosotros debemos de guiarnos. El hombre de Dios y la mujer de Dios debe de guiarse por la palabra. Cuando leemos la palabra, entra un conocimiento en la persona, que la persona no debe de distorsionarla, no, sino siempre apegarse a los buenos valores que nuestro Dios nos da por medio de su palabra. Nos advierte nuestro Dios tantas cosas por medio de su palabra. Repito, unas profecías que ya se han cumplido y otras que están por cumplirse. Están por cumplirse. Bueno, como le he dicho, la palabra de Dios, la Biblia, está compuesta por el Viejo Testamento. Cuando en los tiempos de los apóstoles nada más existía el Viejo Testamento que fue escrito por unos hombres escogidos por Dios. Y los discípulos escudriñaron mucho, los discípulos del Señor, el Viejo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es donde están las enseñanzas de los discípulos del Señor, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, hombres que fueron escogidos por Dios para escribir su palabra, la cual, repito, no pasará nunca su palabra. Pasará a la humanidad, pasará a las personas, pasará muchas cosas en el mundo, pero su palabra permanecerá para siempre. Y bueno, y los discípulos, hermanos, en el Nuevo Testamento, ellos escribieron nuevas profecías que van a ocurrir, que van a suceder, que están por suceder. Y tantas enseñanzas, pues, que tenemos nosotros en el Viejo y en el Nuevo. Pero como siempre yo he hablado, debemos identificar qué es lo que está vigente hoy en día en la palabra. La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos transforma, cómo debemos caminar, cómo debemos nosotros comportarnos. Y nosotros debemos de guiarnos como brújula que es de ella. La palabra de Dios nos indica, nos dice qué es lo que está vigente o no hoy en día. Como yo he explicado, hermanos, en otros videos. Por ejemplo, en el Viejo Testamento, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. En este caso escogió a Moisés. En el Nuevo Testamento, nuestro Dios hizo un pacto con el mundo entero y escogió a su Hijo amado para traer ese nuevo pacto. Repito, aunque hayan los dos testamentos, el viejo y el nuevo, que es la palabra de Dios que Él nos deja para que nosotros nos guiemos por ella, debemos entender qué es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente.
nuestro Dios es un Dios que hace pacto con el hombre. Y en este caso vemos que el último pacto que Él hizo fue con la humanidad. Y en el Viejo y Nuevo Testamento se refleja eso. Se refleja eso. Nos habla nuestro Dios de eso mismo. De eso mismo. El primer pacto lo hizo fue con el pueblo de Israel y escogió a Moisés. Y el segundo pacto, que viene siendo el último pacto, lo hizo con la humanidad y escogió a su hijo amado. Vemos también, hermano, que nuestro Dios en el Viejo Testamento se guiaba por la ley. Y en el Nuevo Testamento nosotros nos guiamos por la gracia. En la ley era obligatorio, la gracia no. En la gracia nosotros debemos andar bajo la obediencia a Cristo, apartándonos de todo pecado. De todo pecado. En la gracia no, en la ley no, en la ley era todo obligatorio. Había que las personas tenían que apartarse del pecado, porque si no iban a ser sancionadas de una manera grave. Pero en la gracia no. En la gracia, bueno, nuestro Dios nos exige que nosotros andemos en santidad, nos comportemos como Él quiere que andemos, es en santidad, apartándonos de todo mal, pues de toda obra mala, de toda práctica mala que hay en el mundo, que está en el mundo. En el Viejo Testamento, hermano, se alababa, el pueblo de Israel adoraba a Dios los días sábados. Ellos tenían el día sábado de descanso. En el Nuevo Testamento tenemos en el Nuevo Pacto tenemos el día domingo, que el día domingo es el día domingo de la iglesia de Cristo. Por eso le estoy explicando todas estas cosas. Pero repito, la predica se titula La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Perdón. Y seguimos, hermano, bueno, dando a explicar estas cosas. Por lo menos en el Viejo Testamento tenemos que los sacerdotes que fueron constituidos por nuestro Dios, ellos cumplían una función como sacerdote. O sea, en el Viejo Testamento fueron constituidos sacerdotes. En el Nuevo no. En el Nuevo fueron constituidos, fue apóstol, profeta, pastores, maestros y evangelistas. En el Viejo no. En el Viejo Testamento fue constituido por nuestro Padre sacerdote, y en el Nuevo Testamento fue constituido por el Hijo de Dios, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. En el Viejo Testamento vemos que hubieron profetas del Señor, pero los profetas fueron mandados, no fueron constituidos como lo fueron los sacerdotes. Los profetas fueron enviados por nuestro Dios. Ellos fueron enviados a darle siempre una palabra al pueblo. En el nuevo pacto sí fueron constituidos por nuestro Señor Jesucristo los nuevos ministerios que son los que le estoy explicando, que son los apóstoles, el apostolado, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. O sea, yo digo esto porque hemos visto pues que muchos hermanos
empiezan a decir que el ministerio del profeta no está vigente, porque eso fue hasta Juan, claro, pero ellos no saben interpretar las escrituras. Cuando una cita del Señor dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, pero ellos no entienden que el último profeta de la ley era Juan. Por eso que la palabra dice que la ley, o sea, la ley, porque en el Viejo Testamento nuestro Dios entrega la ley. Y entonces el versículo dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, porque Juan era el último profeta de la ley, porque en la ley estaba la circuncisión. En la gracia no está la circuncisión. Por eso estoy explicándole esto, hermano. Entonces, hay hermanos que se ponen a decir, lamentablemente, bueno, eso es que no saben interpretar las escrituras, que los profetas eran hasta Juan. No, el ministerio del profeta está vigente, y eso lo entrega, son personas escogidas. Bueno, como estoy explicando, pues, en el Viejo Testamento, hermano, estaba constituidos los sacerdotes, y en el Nuevo Testamento está constituido por nuestro Señor Jesucristo estos nuevos ministerios, donde el Señor incluyó el profeta, donde incluyó el profeta. Entonces, bueno, explicándole lo que está vigente y lo que no está vigente, lo que nuestro Dios dio al pueblo de Israel en el Viejo Testamento, y lo que nuestro Señor Jesucristo dio al mundo, lo que nuestro Padre por medio de Cristo dio al mundo, para que nosotros podamos entender y explicar estas cosas. Por ejemplo, en el Viejo Testamento estuvo nuestro Dios, le entregó 10 mandamientos al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo le entrega a la iglesia 2 mandamientos. En el Viejo Testamento nuestro Dios le entrega el tabernáculo a los sacerdotes, donde ahí moraba la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento nuestro Dios nos entrega el Espíritu Santo, donde nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya no es un tabernáculo, sino es el hombre, es la mujer que es templo del Espíritu Santo. Por eso estoy diciendo, hermano, la palabra de Dios, la que, bueno, debemos cada día explicar estas cosas, entender estas cosas. Cuando leemos la palabra, son tantas enseñanzas que tiene la palabra de nuestro Dios, tantas enseñanzas, donde nosotros por ellas nos guiamos, donde ella es la que corrige, donde ella es la que nos advierte lo que viene, nos advierte lo que vendrá, el reino que va a estar establecido por nuestro Señor Jesucristo. La palabra misma, la palabra de Dios misma tiene vida, que aunque el Señor nos da a entender qué es lo que está vigente y qué es lo que no quiere decir que la palabra hay que separarla. No, la palabra de Dios es la palabra, y de ella conformada el Viejo y el Nuevo Testamento. Bueno, hay una enseñanza poderosa en los 2 testamentos, en el Viejo y en el Nuevo. Solo repito que debemos entender qué es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente hoy en día, como siervo del Señor que somos, y explicar, bueno, explicar estas cosas.
como he dicho, pues, en el Viejo Testamento estaba el pueblo de Israel bajo la ley. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia, bajo el amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Bueno, hermanos, yo voy a leer los versículos que hablan de esto, que explican esto, como yo siempre hago, que yo tomo de la palabra unos versículos para siempre sustentar lo que yo hablo, para siempre explicar lo que yo hablo, explicar lo que yo hablo. Dice la palabra de nuestro Dios, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué está diciendo la palabra de mi Dios aquí, de nuestro Dios? Bueno, que la palabra de Dios la palabra de nuestro Dios es inspirada por Él. Escogió a hombres para que fuera inspirada, o sea, para que ellos plasmaran lo que Dios habla por medio de su palabra. Y es útil, como dice aquí, para enseñar, para corregir, para instruir, para enseñar, para aprender, para instruir a las personas a ser una nueva criatura, a ser una nueva persona, para instruirla en justicia. A fin dice aquí que, o sea, que el hombre de Dios sea perfecto, alcance la perfección en Cristo Jesús, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios nos indica que nosotros debemos de mantener siempre la buena justicia, para estar preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. La palabra de Dios. Porque toda la escritura, toda, nos dice aquí, es inspirada por nuestro Dios. Repito, donde Él escoge a hombres para que ellos plasmaran lo que Él nos quiere dar a entender por medio de su palabra. Por medio de su palabra, la cual es poderosa. Es poderosa. Sigue diciendo la palabra del Señor, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es poderosa. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Que la palabra de nuestro Dios es viva, está viva. Es las letras es oro. Las letras vienen siendo como oro. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de nuestro Dios es nuestra espada. Es la espada que debe utilizar todo cristiano. Estar preparado para siempre tener respuesta. Estar preparado para siempre defender con la palabra el evangelio. Y penetra hasta partir el alma
y el espíritu. Penetra, la palabra de Dios penetra. Cuando un hombre de Dios predica la palabra, ella entra en el corazón de las personas. Y dice aquí, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, las intenciones del corazón, la palabra de Dios, la palabra de Dios conoce los pensamientos del corazón, y es viva y eficaz para transformar a la persona, para transformar el corazón de la persona, para transformar el corazón de la persona a una nueva persona. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, este es el Señor mismo hablando, porque la palabra de nuestro Señor da testimonio de ella, da testimonio de Él. Ella, la palabra, da testimonio de Él. La palabra misma da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice aquí, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, porque ella, la palabra, conocemos la vida eterna que está en el Hijo de Dios. Y ellas son las que dan testimonio de mí, porque ellas es la que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ellas es la que habla de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la que nos advierte que en Cristo está la salvación, que en Cristo está la vida eterna, que en Cristo está el camino, que en Cristo está la verdad, que nadie va al Padre sino a través de Él, que en Cristo está la resurrección. O sea, ella es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí. Como dice aquí. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, se mantiene leyendo la palabra de nuestro Dios, y los que oyen, los que escuchan también la palabra de las profecías que están en el libro de nuestro Dios, de la Biblia, y guardan las cosas en ellas escritas, guardan las cosas que están escritas en ellas, guarda las cosas, las guarda, las toma en serio, las toma en serio, y no está jugando con las profecías que dice la palabra que van a venir, o lo que viene, pues, porque el tiempo está cerca. ¿Verdad lo que dice esta palabra poderosa aquí? Bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Por eso yo invito a los hermanos que se mantengan leyendo la palabra. Nosotros vamos a conocer la verdad en la palabra. Y si no entiende la palabra, bueno, pídale sabiduría a Dios. Es como, bueno, muchos hermanos que hoy en día están en esa batalla, leyendo, escudriñando, y aprenden algo nuevo cada día.
como también lo hacemos todos nosotros en el mundo. Aprendemos algo nuevo para enseñar, para que las personas que no conozcan de Cristo entiendan, puedan entender. Bienaventurado el que lee la palabra, bienaventurado y el que la escucha. O sea, el que la escucha y guarda las cosas que se le predica, bueno, es bienaventurado. El que la lee y también la guarda, también es bienaventurado. Las profecías que están ahí, repito, como yo explico, las profecías que han sucedido y las profecías que van a suceder. Sigue diciendo la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Que está diciendo la palabra del Señor aquí, esta palabra también poderosa. La palabra de Dios es poder. Es poder. Es poder, hermano. Es poder. El Señor está hablando aquí por su palabra. Que las personas, los hermanos, nada más no debemos de escucharla, sino practicarla. Practicarla. O sea, no hacerlo nada más que la escuchamos en la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia no la practicamos, porque si no nos estaríamos engañando nosotros mismos, como dice aquí. O sea, cuando los siervos de nuestro Señor hablan que debemos de apartarnos de las cosas que no le agrada a Dios, escuchamos la palabra en las iglesias, pero fuera de la iglesia nos engañamos o se engañan muchas personas, muchos hermanos, no queriendo ser hacedores de ella, no queriendo tomar la palabra como suya, sino se engañan ellos mismos, pues. Se engañan ellos mismos, porque al escuchar la palabra no la practican. Bueno, y eso pasa en muchas iglesias. Hay hermanos que escuchan la palabra, no le ponen atención, o le ponen atención pero no la practican. No la practica. Y nuestro Dios nos advierte que seamos hacedores de ella, o sea, que la practiquemos para que no nos engañemos a nosotros mismos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Lucas capítulo 11 versículo 28. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire esta palabra poderosa también que está en la palabra de Dios. Bienaventurados, son benditos. Van a disfrutar el reino, van a tener la vida eterna, la corona de vida. Los que oyen la palabra y la guardan, la protegen, la defienden. Hermanos, las defienden, la guardan. Siempre están leyéndola. Así se hayan leído la palabra completa, pero constantemente igual no la dejan, porque la palabra alimenta el espíritu. Porque la palabra no es un libro normal, como un libro común y corriente. No, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es como un libro que uno lee de una persona. De una persona, bueno, que no estoy diciendo que no se pueda leer un libro, pues, pero en la palabra de nuestro Dios trae alimento para el espíritu. No es lo mismo leer un libro que leer la palabra de Dios. No es lo mismo. Porque la palabra de Dios te enseña
la mente de Dios, te enseña la mente de Cristo. Y entonces tú empiezas a conocer en lo espiritual que Dios empieza a trabajar con uno. Con uno. Y como dice nuestro Señor aquí, debemos de guardarla, cuidarla, defenderla, como lo hace la iglesia del Señor en el mundo, como lo hacen muchos hermanos en el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta es otra palabra también poderosa que nuestro Señor Jesucristo mismo la transmite por medio de su palabra. Está diciendo el Señor aquí en su palabra: si ustedes permanecieran en mi palabra, si nosotros permanecemos, cuidamos la palabra, lo que Él nos transmite, nos da, seremos verdaderamente sus discípulos, porque no descuidamos la palabra, porque guardamos el tesoro que está en la palabra. Y conoceremos la verdad, como muchos hermanos han conocido la verdad que está en la palabra de Dios, y la verdad los hará libres. Bueno, y hemos sido libres, pues. Hemos sido libres de las artimañas del mundo, que ha engañado a mucha gente. Por eso el Señor dice aquí: y la verdad los hará libres, porque en la palabra de Dios está la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo Jesús. La verdad es Cristo. Es donde nosotros debemos de poner la mirada, en Cristo. En Cristo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan capítulo 12 versículo 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Aquí está, pues, el Señor hablando. Aquel que oye la palabra, y no la guarda, el Señor no lo juzga, porque Él no vino a juzgar, Él vino fue a salvar al mundo. Pero la palabra misma en el día postrero va a juzgar a esa persona. La palabra misma que está en la Biblia. El que me rechaza y no recibe mis palabras, porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo están en la Biblia, ahí está la palabra de Él, la que, predica todo, predica muchos hermanos en el mundo, predica la iglesia del Señor en el mundo. Y Él dice aquí: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. O sea, ella, la palabra misma, aquellos que han rechazado a nuestro Señor, que no han querido venir a Cristo, que se le advierte por medio de la palabra que tienen que venir a Cristo para que puedan disfrutar el reino. Bueno, la palabra misma lo va a juzgar a ellos en el día del juicio. En el día del juicio. Porque la palabra de Dios dice que cosa inmunda no va a entrar en el reino de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo aquí explica que Él no vino a juzgar, Él vino fue a salvar.
Pero la palabra de nuestro Dios sí es la que va a juzgar en el día postrero, en el día que todos estén en el tribunal del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué está diciendo esta palabra aquí? Hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas, que está en la palabra. Poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. O sea que, ¿cuántos argumentos falsos no hay en el mundo? Bueno, es incontable. Argumentos falsos. Y nosotros por medio de la palabra derribamos esos argumentos que no tienen sustento por ningún lado. Pero el enemigo los crea para engañar a las personas. Pero nuestro sustento está en la palabra. La verdad está en la palabra. Y nosotros derribamos todos esos argumentos pues, que el enemigo le hace creer al mundo. Que hay muchos, que las personas vienen del mono, que el mundo se creó por una explosión. Bueno, muchas cosas. Cuando la palabra nos dice la verdad, por eso que el Señor manda a leerla, nos dice la verdad, nos dice que el creador del cielo y la tierra es el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Padre de Cristo amado. Ese es el creador, junto con nuestro Señor Jesucristo y junto con su Espíritu Santo. Entonces dice aquí, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios está aquí, en su palabra. ¿Y cuántas personas no se levantan en contra del conocimiento de Dios? Bueno, ahí debe estar la iglesia, ahí debe estar los siervos, para defender con la palabra todo argumento falso del enemigo, todo argumento que el enemigo quiera imponer o confundir a las personas, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para llevar a las personas a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a la obediencia. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, sobre la tierra viene una prueba. Viene una prueba. Y nuestro Dios aquí explica que guardará a los que guardan su palabra. A los que guardan su palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquellos que han guardado la palabra de Dios en su corazón, bueno, Dios los guardará de la prueba que viene para el mundo entero. Para el mundo entero. Para el mundo entero. Es una profecía que va a suceder. Que no ha sucedido, que va a suceder. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mateo capítulo 3 versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De no solo pan, de no solo el alimento, de no solo la comida vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la palabra de Dios, que está plasmada en el Viejo y Nuevo Testamento, que es la voz de Dios, la voz de nuestro Padre, la voz del Hijo de Dios,
que está ahí plasmada en hombres de Dios, que fueron escogidos por nuestro Dios y plasmaron lo que Dios quiere transmitirle al mundo, lo que nuestro Dios quiere transmitirle al mundo por medio de su palabra, para que el mundo se rija, se guíe bajo la obediencia a Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubre el mar. Bueno, el conocimiento de Dios será derramado en toda la tierra, pues. En toda la tierra. Cuando, bueno, ¿sabes qué? El Señor nos explica que la maldad incrementará. Bueno, el conocimiento de Dios también incrementará. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. El conocimiento de Dios. La gente va a querer leer la palabra, la gente va a querer escuchar la palabra. La gente va a querer escudriñar las escrituras. Y eso va a venir. Porque eso está plasmado aquí. Sigue diciendo la palabra de Dios. Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esta es una profecía poderosísima. El Señor va a enviar. Dice aquí que no hambre, sino hambre de oír, de leer su palabra. De leer su palabra. Hay mucha gente en el mundo, pues, incluso hasta cristianos que no escudriñan las escrituras, no las leen. La cargan incluso debajo de un brazo, pero no la leen. Repito, para tener respuesta siempre a las artimañas del enemigo, o para poderle explicar siempre a alguien que esté confundido. Alguien que esté confundido. Dice aquí la palabra, sino de oír, no hambre de pan, sino de sed de agua. Ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Muchas personas van a querer oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, para aprender, para guardarla. Así debemos de ser todos, guardarla en nuestro corazón. Sigue diciendo la palabra del Señor, Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La prédica se titula La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, las personas pasarán. Aquí en este mundo, pues, las personas que estamos morimos, pero la palabra de Dios, pero ¿cuántos años no está la palabra de Dios en el mundo? Bueno, y todavía está más viva. Y el enemigo ha querido destruirla, ha querido apartarla, ha querido que la gente no la lea, ha querido que la gente se olvide de ella, pero el poder de Dios, bueno, pues, hace que cuando Él busque de apartarla, bueno, busca más, como leí este versículo, que vienen días donde las personas van a querer escuchar la palabra de Dios, donde las personas van a querer leer la palabra de Dios. Y como dice este que le acabo de leer, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Más la palabra del Señor permanece para siempre.
Oye, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Bueno, por el Evangelio que predican muchos hermanos en el mundo se les está siendo anunciado la palabra. La palabra de nuestro Dios. Se le está siendo anunciado al mundo que Cristo viene. Que Cristo viene. Que Cristo viene. Que Cristo viene. Que Cristo está cerca, está a la puerta. Y la gente tiene que arrepentirse de su pecado y volverse a Cristo. Volverse a Cristo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Isaías capítulo 40 versículo 8. Sécanse la hierba, marchítense la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro, hermanos, permanece para siempre. Y nosotros sabemos que es así. Escudriñando las Escrituras nos damos cuenta de tantas cosas. Nos damos cuenta de tantas cosas, pero hermanos, hay que tener mucho cuidado de no estar manipulando la palabra, de no estar manipulando a nuestras inconveniencias. No, porque dice en una cita, hermanos, dice en una cita en Apocalipsis, porque si no, sus nombres, todos aquellos que manipulen la palabra, que la manipulen, que quieran manipularla por beneficio de la persona, sus nombres serán quitados del libro de la vida. Eso lo dice en Apocalipsis, capítulo 22, pero no me acuerdo el versículo, pero creo que es el último. Que aquellas personas, bueno, que quieran manipular la palabra de Dios, que quieran buscar beneficios por medio de la palabra de Dios, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque dice la palabra, eso está plasmado ahí, que si no sus nombres serán quitados del libro de la vida. Nuestro Dios nos deja su palabra para que nosotros, como hijos obedientes, prediquemos el Evangelio, para que las personas, bueno, conozcan de Cristo, para que las personas conozcan la verdad y la verdad los haga libre de las artimañas del enemigo, para que nosotros, hermanos, defendamos el Evangelio con la palabra de Dios. O sea, de todo argumento que el enemigo quiera levantar en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios. Sabemos que el enemigo ha levantado muchos argumentos, muchas falsas doctrinas en el mundo. Yo estoy hablando de doctrinas de demonios. Vemos también, bueno, que hay muchas iglesias pues, que tienen la palabra de Dios. Que tienen que algunas no han entendido en totalidad, bueno, qué es lo que Dios quiere hablar por medio de su palabra. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Solo que nosotros, hermanos, debemos de defender, proteger, guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. La palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, para siempre nosotros aprender algo nuevo, algo fresco, que nuestro Dios, por medio de su palabra, nos quiere transmitir, nos quiere enseñar, enseñar para bien, enseñar para que nuestra vida sea para mejor. Nuestra andanza en su palabra, nuestro aprendizaje en su palabra sea para bien y para mejor, porque eso es lo que nuestro Dios desea para el mundo, para la humanidad, que la humanidad, las naciones del mundo se dejen guiar por la palabra de Dios, tomen la palabra de Dios como suya,
porque es suya. La palabra de nuestro Dios la deja en el mundo para que las personas se apropien de ella, la tomen como suya, y la escudriñen, la lean, para aprender, como digo, algo nuevo. Bueno, hermano, esta es una prédica con mucho amor y cariño de parte de Dios, que la tomé de la palabra de nuestro Padre. Que la paz del Señor inunde sus hogares y sus corazones. Hasta luego.